Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al episodio especial del podcast de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. En esta última semana del año nos acompaña Luis de la Calle. Él es director general de la Calle Madrazo Mancera y en días pasados nos platicó sobre el panorama económico que se espera para el inicio del 2022. Esperamos que este capítulo especial sea de su agrado. Encantado de estar con ustedes el día de hoy, la gran comunidad viva, para hacer quizá una reflexión sobre los retos, oportunidades que implica el año 2022, y no solamente 2022, sino también sobre los 3 siguientes años que representan los últimos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno ya está más allá de la mitad del término constitucional para el que fue electo. 2022 va a ser un año otra vez con ciertas complejidades, producto de que el mundo está saliendo de la crisis del COVID, la crisis más importante de las últimas décadas, tanto en términos sanitarios, obviamente, con el muy triste fallecimiento de un número importante de personas, el número de contagios que tuvo ya 3 olas y estamos en el inicio de una 4ª. Veremos si es más o menos dañina que las anteriores. Hay una promesa quizá de que lo sea menos, pero ya se verá. Y además, obviamente, la salida de una crisis económica que tiene no solamente la recuperación, el rebote de la actividad económica deprimida por el confinamiento, por las dificultades para tener intercambios económicos en el contexto de la lucha contra una pandemia, sino también por la normalización de la política monetaria en el mundo, después de la expansión monetaria y fiscal más grande de la historia desde la Segunda Guerra Mundial en las principales economías del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón. Además, vamos a tener en 2022 la reacción que tengan las economías a todos los problemas en materia de cadena de suministros. Entonces, digamos, en ese contexto, la pregunta es si la economía mexicana va a tener un comportamiento razonable, si tiene oportunidades de crecer, de expandirse, si se puede crear un ambiente propicio para tener una mayor actividad económica o no. Uno podría pensar, por supuesto, que los 3 primeros años del presidente López Obrador quizá hayan sido los macroeconómicamente más duros, porque tuvimos una caída del Producto Interno Bruto en 2020 de 8%, tuvimos 2 meses de un confinamiento relativamente severo con cerradas importantes de la producción industrial, con completamente detenida la producción y exportación de automóviles y autopartes, por ejemplo, etcétera, y un gran etcétera, y el cierre del turismo, el cierre de las aerolíneas. Y por lo tanto que los próximos 3 años van a ser años de mayor benevolencia macroeconómica. Sin embargo, los próximos 3 años van a implicar un reto importante para el manejo de la política macroeconómica del presidente López Obrador, porque la economía mexicana enfrenta un conjunto de riesgos a los que debe hacer frente y hacerlo con éxito para poder tener la estabilidad macroeconómica que propicie la inversión y el crecimiento. El primer reto que enfrenta el presidente, y creo que es el más importante, y la economía mexicana, por supuesto, es la falta de inversión. O sea, en México tenemos desde 2016 una disminución en los niveles de inversión pública y privada, al principio por lo que se llamó en esa época la consolidación fiscal, que redujo la inversión en infraestructura pública y con ella se invirtió también menos en el ámbito privado, pero después una aceleración importante con la cancelación del aeropuerto en finales de 2018, con la llegada del presidente López Obrador, el aeropuerto de la Ciudad de México, y después obviamente con el contexto de COVID un colapso muy importante de los niveles de inversión. Vamos a haber cerrado 2021 con el nivel de inversión como proporción del PIB más bajo de los últimos 40 años, ¿no? Más o menos 19 puntos porcentuales. El país realmente, para crecer de una manera sostenida, de una manera dinámica, para que tengamos tasas de crecimiento asiáticas, deberíamos tener una proporción de inversión a PIB más o menos del 25%. Entonces, el principal reto de la economía mexicana es la escasez de inversión, y esa escasez de inversión nos lleva a tener pocas posibilidades de crecimiento importante. Si quisiéramos cambiar el rumbo de la economía, necesitaremos cambiar el ambiente de inversión para que haya un entusiasmo por invertir en México, una capacidad de atraer inversión nacional y extranjera, de tal suerte que la economía pudiera crecer más. Ese riesgo en materia de inversión se puede ver exacerbado por la discusión muy importante que hay en el Congreso de la Unión sobre reformas constitucionales en materia de energía eléctrica.
Si esas reformas pasaran como están hoy escritas, tendrían un impacto negativo en niveles de inversión hoy en día ya relativamente bajos. Entonces, la economía mexicana, si quiere crecer, necesita crear un ambiente favorable a la inversión, y ese ambiente favorable a la inversión dependerá en mucho de que el gobierno ponga en la mesa las condiciones para hacer a México un país atractivo a la inversión. El segundo frente, la segunda fuente de riesgo, y esta es la macroeconómicamente más sensible porque tiene una reacción en el tiempo que es mucho más acelerada, es por supuesto la tasa de inflación. Tenemos desde ya hace casi un año tasas de inflación del doble o arriba del objetivo del Banco de México, en el caso de la economía mexicana, y del doble o arriba del objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos en esa economía, y de tal suerte que hoy en día ya no es posible argumentar que es un fenómeno simplemente transitorio, sino que tiene cierto nivel de permanencia y que se tienen que tomar medidas para asegurar que no vaya a haber una retroalimentación entre los niveles de tasas de inflación, el posible desliz o devaluación del tipo de cambio y correcciones salariales que se conviertan en un proceso de círculo vicioso que acelere la tasa de inflación y luego nos cueste mucho trabajo regresar a la convergencia hacia el objetivo de 3% que tiene en México el Banco Central. El principal riesgo de la economía mexicana desde el punto de vista de corto plazo de los mercados financieros y de los mercados de capital es el incremento de la tasa de inflación, que todavía está, digamos, en su fase ascendente, los incrementos de la tasa de interés que vienen acompañados con la lucha contra la inflación y la retroalimentación negativa que eso puede tener con el tipo de cambio, con las revisiones salariales y con la corrección de precios del sector público, lo que puede crear, digamos, un ritmo de inflación relativamente acelerado. Estos incrementos en la tasa de interés, además, tienen como consecuencia una mayor necesidad de financiar el costo del servicio de la deuda. En México, los cálculos de la Secretaría de Hacienda son que por cada 100 puntos base de incremento en la tasa de interés en pesos, el gobierno tiene que dedicar 24,500 millones de pesos adicionales para poder darle servicio a ese nivel de deuda. Entonces, la incertidumbre en materia de inflación y de tasas de interés son quizá el principal cambio que va a enfrentar la economía mexicana en 2022 y en 23 y 24, los últimos años del presidente López Obrador. En los primeros 3 años, el presidente se vio beneficiado por una política monetaria en Estados Unidos de una alta liquidez. Hay que recordar que pocas semanas después de la cancelación del aeropuerto, el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, Jerome Powell, cambió la dirección de la política monetaria de Estados Unidos, anunció que ya no subirían más las tasas de interés y después, poco tiempo después, anunció que regresaríamos a lo que se llama el relajamiento monetario, el quantitative easing, y eso implicó una liquidez muy importante que de alguna manera permitió esconder debajo del tapete las medidas de política económica que se tomaban en México que uno consideraría contrarias a la competitividad. En los últimos 3 años del presidente López Obrador, ese grado de libertad de poder equivocarse en materia de política económica sin tener consecuencias en el tipo de cambio probablemente no vaya a existir. Eso tiene, por supuesto, una consecuencia negativa porque le pone o le puede poner cierta presión al peso mexicano, pero al mismo tiempo, paradójicamente, tiene una consecuencia positiva porque la reducción del margen de acción para el gobierno mexicano en materia de política monetaria implica que el gobierno tiene que comportarse de una manera que sea más congruente con la competitividad del país de largo plazo para no provocar una reacción negativa en los mercados. Dependiendo de cómo se maneje en los primeros meses de 2022 y cuando empiecen a venir los primeros incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos en 2022 y en 2023, la reacción que tenga México va a ser muy importante para que no se convierta en un incentivo para que los mercados de capital volteen hacia los Estados Unidos y dejen de ver a México como un lugar atractivo para invertir. El antídoto para la falta de crecimiento, como les decía yo antes, es una mayor inversión y por lo tanto un mayor atractivo en el sector real. El antídoto para poder luchar en contra de los vaivenes de los mercados internacionales por posibles incrementos en la tasa de interés y una reversión de la política monetaria de Estados Unidos es precisamente el mismo, hacer a México más atractivo a la inversión. Y por eso, otra vez, la discusión de la reforma eléctrica es tan importante porque una señal negativa en materia de atractivo a la inversión, en un momento donde hay una reversión de la política monetaria de Estados Unidos, probablemente sería importantemente negativa para la economía mexicana.
Hay una pregunta, por supuesto, de qué tan alta va a ser la inflación, cuánto tiempo va a durar y, por supuesto, de qué tamaño va a ser el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos. Yo pienso que la tasa de inflación va a ser un poco más alta y va a durar un poco más de lo que nos están diciendo los banqueros centrales, pero al mismo tiempo que los banqueros centrales no van a ser suficientemente rigoristas para tener un incremento en la tasa de interés de tal tamaño que pudiera poner en severos riesgos la recuperación de la economía de Estados Unidos. Es decir, vamos a tener, desde mi punto de vista, en 2022 y potencialmente en 2023, una tasa de interés real negativa, con tasas de interés nominales menores a la tasa de inflación, no solamente la realizada, sino también quizá la esperada, por lo menos durante todo 2022. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció hace pocos días 6 incrementos en la tasa de interés, 3 en 2022, 3 en 2023, que dan una expectativa de un incremento de 150 puntos base en la tasa de Estados Unidos si fueran incrementos de 25 puntos base cada uno de ellos. Yo creo que eso va a ser un poco más alto, quizá 250 puntos base, 300 puntos base en 2 años, pero tampoco veremos incrementos de 500, 600 puntos base para poder tener una tasa real positiva. Por ello, la reacción relativamente positiva de los mercados ante el anuncio del cambio en la política monetaria de Estados Unidos. El tercer riesgo que enfrenta la economía mexicana, el primero era falta de inversión, incertidumbre para invertir. El segundo, la política monetaria como reactiva a la tasa de inflación. El tercero es las finanzas públicas. México ha tenido finanzas públicas relativamente sanas. Hoy en día se considera que la economía mexicana en el ámbito internacional tiene una proporción de deuda sobre PIB relativamente sostenible, un perfil de deuda relativamente sólido en términos de plazos, en términos de combinación de monedas y en términos de la tasa de interés que paga la deuda mexicana. Eso va a cambiar un poco con el incremento de las tasas de interés, pero no solamente eso, sino que veremos en los próximos 3 años, 22, 23, 24, dificultades del lado del gobierno para recortar el gasto, porque hay necesidades apremiantes, porque tenemos elecciones, porque hay una necesidad desde el punto de vista del presidente de la República de terminar con sus proyectos, de profundizar sus programas sociales. Vamos a tener también quizá dificultades de incrementar la tasa de crecimiento de la recaudación. Hay que recordar que desde 2013 hemos tenido todos los años incrementos en la tasa de recaudación de una manera muy importante, que pasó de 8.5% del PIB a 14% el día de hoy. Eso tiene rendimientos decrecientes y finalmente vamos a tener un mayor nivel de endeudamiento. El gobierno estima que vamos a cerrar el sexenio con 51% deuda sobre PIB. La estimación nuestra es que vamos a terminar por lo menos en un rango de 55% de deuda sobre PIB y con una tasa de interés obviamente un poco más alta. Bueno, si estas son las noticias retadoras para México, ¿no? Tanto la falta de inversión y su poco crecimiento, como las circunstancias en materia de la política monetaria y la tasa de interés y las posibles dificultades en materia fiscal, la pregunta es, bueno, hay elementos positivos sobre la economía mexicana que deberíamos estar considerando para poder ver si México tiene una posibilidad de crecer más y generar más empleos y tener un comportamiento económico más optimista. Pues yo les diría que hay 3 elementos estructuralmente positivos para la economía mexicana que hay que destacar y sobre los que hay que poner el acento. El éxito en la economía no depende solamente de resolver las deficiencias, las debilidades que uno tiene, sino en invertir en lo que uno hace mejor. En el materia de comercio exterior es muy claro, los países que tienen éxito, las empresas que descubren y promueven nuevos mercados, los individuos que son exitosos, todos ellos invierten en sus ventajas comparativas con mucho más ahínco que resolver sus problemas estructurales o sus retos y sus defectos, ¿no? Bueno, México tiene entonces, desde mi punto de vista, en estos 3 años, 3 ventajas que debe enfatizar. La primera de ellas es que antes de 2018, cuando empezó el gobierno del presidente Obrador y luego tuvimos la desaceleración en 19 y la crisis en 20 por COVID, las empresas mexicanas estaban en un proceso de profunda transformación. Si uno ve el crecimiento del valor agregado de las empresas mexicanas de 2012 a 2018, donde hubo un boom en materia de inversión en maquinaria y equipo en México, con tasas de crecimiento muy importantes, en la mayoría de los sectores se observa un crecimiento del valor agregado y en muchos casos de ellos con tasas asiáticas en términos de la capacidad de generar más valor. El valor agregado, hay que recordarlo, es la suma de la nómina más las utilidades. La nómina obviamente tiene un impacto muy importante porque se refleja en la capacidad de compra, en la absorción de empleo y en el incremento de los salarios reales que empezaron en México a crecer a partir de 2015. Todos los años han crecido los salarios reales a excepción de 2017.
2017 por el gasolinazo, pero también la generación de utilidades es muy importante porque es lo que permite la inversión futura. Entonces, en México sí tuvimos durante esos años la primera cosecha del 30 años de apertura comercial que llevaron a el enorme mejoramiento de la capacidad de creación de valor de las empresas. Eso se ve clarísimamente en un gran número de empresas que cotizan en Viva, por ejemplo, que están en los mercados de capitales y que hoy en México tiene empresas de nivel mundial con marcas de altísimo valor, con mejoras en la eficiencia y en la productividad y en la creación de nuevos productos de una manera creciente. Pero también se empezó a ver, y esto digamos era lo novedoso, lo esperanzador, en el ámbito de las empresas medianas y también en el ámbito de las empresas más pequeñas. Lo vemos hoy en día, por ejemplo, en las empresas del mundo digital, lo vemos en el mundo de las empresas dedicadas a la logística, lo vemos también en el desarrollo de la gastronomía mexicana y en muchos otros ámbitos que quizá pudieran sorprender a muchas personas que no han hecho una reflexión al respecto. Si uno ve las cifras del INEGI en materia de valor agregado sectorial, verá que dos sectores fueron los que tuvieron crecimientos negativos. Uno de ellos es hidrocarburos y el otro es generación de energía eléctrica. El resto de los sectores tienen tasas de crecimiento muy importantes. Si lo vemos por estados, todos los estados tenían tasas de crecimiento muy importantes. Aguascalientes con una tasa de crecimiento del valor agregado de 20% anual y otros estados con tasas de crecimiento negativas. Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz con una tasa de crecimiento cercana a cero. Bueno, otra vez, los estados, las regiones del país representan a los sectores que tenían tasas de crecimiento negativas, pero el resto de la economía mexicana estaba mejor de lo que los analistas decían y que los políticos expresaban en sus discursos públicos. Entonces, cuando se dice vamos a regresar a las tasas de crecimiento del pasado y se dice México crecía de una manera mediocre al 2.5%, bueno, eso es cierto en promedio, pero no lo es cierto en el sentido de que había sectores y regiones con altas tasas de crecimiento y esas son las que tenemos que apoyar y en las que tenemos que invertir para realmente poder crecer. Cuando se dice vamos a regresar a crecer post-COVID, tenemos que regresar a ese ritmo de crecimiento a nivel de cada una de esas empresas que potencialmente además son todas ellas capaces algún día de participar en los mercados de capital. La segunda noticia positiva es, por supuesto, la fortaleza de la economía de Estados Unidos y la integración que tiene México con esa economía. México ya es hoy en día el principal socio comercial de Estados Unidos y tenemos una participación en ese mercado de 14 puntos porcentuales. Solamente por debajo de China, que tiene 17, y por arriba de Canadá, que tiene 12% del mercado de Estados Unidos, y Japón, que tiene 5.5%, y Alemania 5%. México tiene con 14% 2.5 veces la participación de Alemania, que es una potencia exportadora mundial en el mercado de Estados Unidos, y más de 2 veces la participación de Japón. En el ámbito agropecuario, por ejemplo, vamos a haber cerrado 2021 con una participación de mercado de 28% en el mercado de Estados Unidos. La integración industrial en el ámbito de servicios y en el ámbito agropecuario con América del Norte es imparable y se convierte en la principal locomotora de la economía mexicana y es un proceso obviamente que necesitamos acelerar y que le puede dar enormes beneficios al país si logramos construir la necesaria infraestructura para que los beneficios no se queden solamente en los estados del centro norte del país que tienen una tasa de crecimiento más alta, sino que también haya una derrama en el centro sur de México y en el sur de México para que todo el país pueda participar de ese proceso. Finalmente, la última noticia positiva, y es una noticia también de carácter estructural y que está hoy en día ya sucediendo y no es una teoría, sino que sucede en los hechos, es el fenómeno de la diversificación de la exposición al riesgo chino. Las empresas de manufactura que en los últimos 30 años hicieron inversiones muy importantes para expandir su capacidad de producción en Asia, particularmente en China, hoy en día están revisando sus planes de inversión y necesitan diversificar sus portafolios de capacidad de manufactura para disminuir la exposición que tienen al riesgo chino. México es, si se posiciona correctamente, el principal diversificador de ese riesgo porque nuestra economía no está correlacionada con la economía china y no dependemos de las materias primas como sí depende, por ejemplo, el resto de América Latina. Y además tenemos obviamente la vecindad con Estados Unidos y Canadá, la profunda integración económica con ellos, el mismo uso horario y tenemos además geopolíticamente una distancia muy grande porque el Pacífico es el océano más ancho del mundo.
El proceso de diversificación ya está trayendo a México importantísimas cantidades de inversión. Se ve en todo el norte y centro del país. Los parques industriales de exportación hoy en día están operando al 100%. En el norte del país tienen tasas de desocupación de 1 o 2%. Tienen planes de expansión muy importantes. Se tiene pleno empleo en Tijuana, Juárez, Saltillo, Monterrey, Piedras Negras, Reynosa, una buena parte del Bajío, etcétera. Y además de una manera creciente muy importante. ¿Qué se requiere hacer para realmente aprovechar esta circunstancia que es estructural? Porque no va a cambiar, no es una moda que en un año la inversión vaya a regresar a China. China no va a desaparecer del mapa, ni se va a sustituir completamente a China, sino que va a haber un proceso de diversificación, pero una diversificación que puede beneficiar tremendamente a México. Se requieren que hacer 4 cosas y con esto termino la reflexión. Una, inversión en logística. O sea, México tiene que ser un país de excelencia en logística, en el cruce fronterizo, en el uso de ferrocarriles, en la expansión de la capacidad ferroviaria, en puertos de altura de altísima eficiencia en la costa del Pacífico y en el Golfo de México, y de aeropuertos internacionales de gran calado en todo el país. Si en la Ciudad de México no lo vamos a hacer, hay que buscarlo, por supuesto, en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Cancún, en Puerto Vallarta, que va a ser también ya un aeropuerto muy importante, y en otros. México tiene una red de aeropuertos, de más de 35 aeropuertos internacionales, con una enorme capacidad. Sin logística, no vamos a poder aprovechar los beneficios de la expansión con Estados Unidos y la diversificación del riesgo chino. Para ayudar al sur de México, lo que se requiere es abrir un canal de logística para abrir una nueva frontera entre el sur de México y la península de Yucatán, con el este de Estados Unidos, con la costa este de Estados Unidos, y tener una frontera marítima de alta densidad logística, porque si lo hacemos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero se van a convertir en estados de América del Norte, y al convertirse en estados de América del Norte desde el punto de vista económico, van a poder tener tasas de crecimiento muy importantes. Se requiere, en segundo lugar, energía. México es hoy en día una potencia industrial en América del Norte. Si tuviéramos gas natural abundante, oportuno y barato en todo el país, seríamos una potencia industrial imparable, porque los insumos esenciales para incrementar el valor agregado por unidad producida, el acero, el aluminio, el vidrio, la fibra de vidrio, las resinas, las fibras sintéticas, todos los plásticos, son todos derivados del gas natural, y con gas natural abundante no solamente vamos a tener capacidad de exportar más, sino de exportar mucho más con el contenido regional mexicano y de América del Norte. En tercer lugar, se requiere, por supuesto, invertir en tecnología. La competencia con China es tecnológica. Es una competencia por el conocimiento. No es una competencia ni por las ganas, ni por la fuerza laboral, ni por los salarios baratos, ni por el déficit comercial. Es una batalla por liderazgo tecnológico, y por lo tanto tenemos que apostar a favor de la robótica, de la inteligencia artificial, de la economía digital, de la nanotecnología, de la biología molecular. Y México tiene que proveer a América del Norte a los ingenieros del mañana, a las investigadoras de biología del futuro, a los médicos y a los enfermeros de excelencia, porque allí es donde está la ventaja compartida fundamental. Entonces tenemos que dar un salto cuántico en materia de ciencia y tecnología, a pesar del tipo de discurso que escuchamos de este gobierno en contra del avance tecnológico. Y finalmente, se requiere obviamente también el Estado de Derecho. El respeto, sobre todo a los derechos de propiedad, porque es a través de ellos que se va a crear un ambiente propicio a la inversión. Ya veremos si en estos 3 años el comportamiento de la economía mexicana. Hay que recordar que mucho puede hacer obviamente el gobierno para crear un ambiente propicio al crecimiento, pero mucho más pueden hacer las empresas si se tiene una visión de largo plazo y si se invierte en México con una visión del potencial que tiene el país. Lo que no invirtamos hoy va a implicar que mañana lo vamos a perder en materia de participación de mercado. Entonces, en México, a la pregunta, ¿se puede invertir en México en el ambiente en el que estamos hoy? La respuesta es sí, claramente, si no estás en un sector que sea políticamente controvertido. Y por eso se ve un ritmo muy importante de expansión de la capacidad productiva en todos los sectores ligados a la exportación y desligados de la actividad del gobierno. Si tuviéramos que decir, vamos a ser optimistas o pesimistas para los próximos 3 años, yo diría que deberíamos ser cautelosamente optimistas sobre la capacidad de la economía mexicana de crecer, pero cautelosamente pesimistas sobre la capacidad del gobierno de entender el potencial que tiene el país. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias por escucharnos en este capítulo especial de Análisis Viva. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Soy Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Se precisa que la información y documentación, así como el contenido y veracidad de la misma, corresponden a la exclusiva responsabilidad de quien la menciona. Asimismo, hacemos de su conocimiento que Viva no expresa opinión ni recomendación alguna con respecto a las perspectivas o análisis que contiene este podcast. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.